Bien, Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Este es nuestro video quiz que trata sobre la ley combinada de gases. Bueno, espero que sea de su agrado. Somos los estudiantes de segundo PGU paralelo E. Mi grupo está integrado por Kevin Díaz, Melissa Chiliquinga, Daisy Quintanilla, Tatiana Oleas, Estefanía Hinojosa, Mónica Rosillo, Yamara Moreno, Katiuska Sánchez y mi persona. Bueno, a continuación el video. en este vídeo voy a intentar explicar la ley de los gases ideales y intentar explicar un poco el comportamiento de los gases. Lo primero que hay que saber de los gases es que hay cuatro variables termodinámicas muy importantes. Hay cuatro, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con tres. Esas variables termodinámicas súper importantes y que me definen un gas son la temperatura, la presión y el volumen. Bien, también hay que saber que un gas está compuesto por moléculas muy pequeñas que están separadas y están en continuo movimiento. Bueno, la primera pregunta nos dice, la ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad en moles de un gas ideal es, nos da tres fórmulas. Presión es igual a volumen por número de moles por la constante por la temperatura. Presión es igual al área sobre moles sobre otras cantidades, pero sabemos que la respuesta correcta es la número uno. Damos clic en responder, vemos que es correcta y seguimos avanzando con el video. De choques que la molécula impacte en las paredes de mi recipiente, eso es lo que denominamos presión. Cuantos más choques y más violentos haya en las paredes de mi recipiente, diremos que mi gas está a mayor presión. Para el estudio de los gases vamos a tener en cuenta que las moléculas no se van a atraer entre ellas, ¿vale? Si se chocan, siempre va a ser choque elástico, pero vamos a despreciar que las moléculas se atraigan entre sí. Bien, pues vamos a estudiar tres ecuaciones que son muy importantes para definir un gas. Y hemos dicho que vamos a tener en cuenta tres variables. La temperatura, variable muy importante, la presión y el volumen. Bueno, en la pregunta ya nos empieza a hablar sobre la ley del Bowley y nos da tres enunciados, del cual sabemos que también el enunciado correcto va a ser el enunciado número uno. Damos clic en sí que nos dice, también llamado proceso isotérmico, afirma que a temperatura y cantidad de gas constante la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen y sabemos que la ley de Bowley afirma esto. Damos clic en responder y vemos que está correcta la pregunta y continuamos viendo el video quiz. Van cada una a su bola. Cada una va a una velocidad chocando con las paredes. Bien, si yo aumento, si yo aumento el volumen, si yo este gas lo pongo en un volumen más grande, pues las moléculas seguirán moviéndose y se adaptarán al nuevo recipiente, pero la velocidad de las moléculas bajará, ¿vale? Tienen que recorrer mayor distancia, tienen mayor espacio, las moléculas se relajan y van más lento. Si van más lento, los choques contra las paredes serán menor y con menor violencia. ¿Sí? Eso es precisamente la definición de presión. Si bajan la velocidad de los golpes y la violencia de los choques contra las paredes, bajará la presión. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que si yo a este gas, en vez de ponerlo en un recipiente muy grande, lo pongo en un recipiente muy pequeñito, si bajo el volumen, pues las moléculas de los gases
por decirlo así, se cabrean o se enfadan por tener menor espacio y empiezan a agitarse con mucha violencia. Los choques con las paredes de un recipiente más pequeño serán mucho más rápidos y mucho más violentos. Por eso la presión sube. Y esto es preciso. Bueno, ahorita ya dice que luz de la ley, o sea, la fórmula que aplicamos a la ley de Pauli. En este caso nos dice que presión por temperatura es igual a presión 2 por temperatura 2. La siguiente que nos da también es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En la número 3 nos da vuelta el siguiente enunciado, que es temperatura 1 por volumen 1 es igual a volumen 2 a temperatura 2 por volumen 2. Sabemos que la ley de Pauli nos dice que es volumen por presión, entonces tendríamos que ser la segunda opción. Damos clic en responder y seguimos viendo el video quiz. Pauli Marriott ha investigado con la temperatura constante. Yo voy a hacer el experimento, pero voy a mantener constante la presión. Constante la presión significa que la presión en mi experimento no va a variar, va a ser siempre la misma. Bien, y este hombre se dio cuenta que cuanto mayor era la temperatura, aumentaba el volumen. ¿Sí? Esto se puede ver, yo siempre pongo a los niños cuando me piden un ejemplo, los globos aerostáticos. Si yo tengo un globo, ¿vale? Este es mi globo, y yo estoy aquí montado. Si yo quiero que el globo suba, lo que hace el caballero del globo es meterle calor, aumenta la temperatura del gas. ¿Vale? Un globo aerostático, aquí dentro están las moléculas de gas. Pues si yo quiero que el globo suba, lo que hace este hombre es meterle al mechero fuego, aumento la temperatura, las moléculas empiezan a chocar en las paredes del globo y el globo sube. Por lo tanto, si yo aplico calor, el volumen aumentará. Vale, pues si hago lo contrario, si disminuyo el calor, si apago el fuego, las moléculas se relajan y el volumen se contrae. Entonces, a menor temperatura, menor volumen. Esto es la función de una recta. A lo que me seguís con los vídeos sabréis que pintar en una pizarra de esta de rotulado es extremadamente difícil. Bien, aquí aparece una cosa extremadamente curiosa. Y es que si yo prolongo la línea del volumen, llegará un momento en que el volumen tienda a cero, o sea, cero. Y eso en la física y en la química es imposible, eso es magia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo desaparecer materia. Y eso no puede ocurrir. Ahí hemos llegado a un valor límite, que se llama cero absoluto. Cero absoluto. Y ese cero absoluto equivale a 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados. Valor al que el hombre no puede llegar y teóricamente es imposible llegar. Si pudiésemos llegar a esta temperatura, los electrones de un átomo colapsarían. La ley de Liouville nos relaciona la presión con la temperatura, así que ahí es fácil darse cuenta que la fórmula que sería correcta sería la fórmula número 1. Damos clic en responder y en siguiente y seguimos viendo el video. Se quedarían quietos, ¿vale? Curiosidad matemática o curiosidad química. Valor límite al que el hombre no puede llegar. Y si llegásemos, no sabríamos qué ocurriría. La teoría dice que la materia desaparecería. Vale, ¿cómo puedo expresar lo que ha dicho este hombre en el lenguaje matemático, en una ecuación matemática? Pues
Esto lo podemos pasar a matemáticas diciendo que el volumen en el estado 1 partido la temperatura en el estado 1 va a ser igual al volumen en el estado 2 partido la temperatura en el estado 2, ¿vale? Tenemos primera ley de los gases ideales, segunda ley. Vamos a ver qué pasa, porque el señor Gay-Lussac dijo, vale, pues ahora vamos a mantener constante el volumen. El volumen lo mantenemos constante. Vuelvo a repetir, en este experimento el volumen no cambia. Bueno, tenemos una ecuación que sería para la ecuación general de los gases. En este caso nos tenemos que ver donde que esté relacionado el volumen 1 con la presión 1 y la temperatura 2, que sería igual al volumen 2 por la presión 2 y por la temperatura 1. Vemos que este caso, la ecuación número 2 es la que estaría correcta y expresando adecuadamente la ecuación general de los gases. Damos clic en siguiente y continuamos viendo el video, por favor. Constante, si yo digo que la temperatura va a ser constante, esta temperatura y esta temperatura serán iguales. Si serán iguales, las puedo tachar. Y si las puedo tachar, voy a obtener P1 por V1 es igual a P2 por V2. Supongamos que yo ahora digo, no, es que yo quiero que la presión sea constante. Pues si la presión va a ser constante, en este otro estudio, esta presión y esta presión van a ser iguales. Si van a ser iguales, las puedo tachar y me quedará V1 partido T1 es igual a V2 partido T2. Y si digo, pues no quiero ni que la temperatura ni que la presión sea constante, quiero, o en mi estudio, el volumen es constante. Pues si el volumen es constante, este V y esta V serán iguales, las puedo tachar y me quedará P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Vaya, qué casualidad, justamente las leyes de Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte. Por eso os aconsejo que os aprendáis esta ecuación y de esta lleguéis a cada una de estos postulados. Como última pregunta tenemos escribe un breve ejemplo de la ley de los gases en la vida cotidiana. Bueno, aquí voy a escribir un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser la preparación de alimentos, pues se utiliza la ley isovolumétrica para realizar esto. Bueno, damos clic en siguiente y vemos que no están las respuestas, pero sabemos que es una de las respuestas posibles. Finalizar y vemos que hemos superado la ley. Bueno, muchas gracias licenciado, muchas gracias compañeros por haber prestado atención a nuestro video y hasta otra.